gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Buenas noches, hermanos. Si están sorprendidos de verme aquí adelante, bueno, yo también estoy sorprendido. De verdad, hermanos, que yo no me siento superior a nadie, ni pienso ni creo que tengo más conocimiento que ninguno de los que está acá. Simplemente quiero ser un instrumento de Dios en esta noche. Y bueno, el hermano Brett ha sido bueno conmigo para darme esta oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios. Antes de comenzar con la sección que me ha tocado, vamos a encomendar este tiempo a Dios para que sea Él quien nos esté enseñando y me esté usando como instrumento en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por este tiempo, Padre, por la oportunidad, el privilegio, la bendición que nos da de poder estudiar su palabra, Señor. Gracias le doy por la vida de cada uno de mis hermanos que ha apartado este tiempo, Señor, para poder venir y conocer más de su palabra, de su plan, poder adorarlo, poder ser una ofrenda aceptable y agradable para usted, Señor. Padre, en esta noche les ruego que me utilice como instrumento suyo, Señor. No quiero agregar ninguna idea propia, no quiero quitar nada al mensaje de su palabra, Señor. Padre, usted sabe lo que me cuesta hablar en público y confío en su poder, Señor, en su sabiduría y en que usted me va a usar como instrumento suyo. Le encomiendo este tiempo en sus manos, en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a estudiar esta sección que son de los versículos 13 al 17. Juan, como hemos estado viendo hasta el momento, está muy interesado y muy preocupado, no en la vida eterna. Juan ya lo estableció muy claramente que la vida eterna está garantizada en la vida de cada creyente en el momento en que uno pone su fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Sin embargo, ahora Juan, en el énfasis que está haciendo es para que tengamos una vida abundante. Y Juan está diciendo que solamente hay una manera de poder disfrutar esta vida abundante en Cristo. Con el hermano Carlos acabamos de ver el contraste que hace en el versículo 12 entre Caín y Abel. Y si nosotros recordamos un poco el relato de estos dos hermanos en Génesis capítulo 4, vemos que ambos se acercaron a Dios con una ofrenda, pero que Dios miró con agrado la ofrenda de uno y no miró con agrado la ofrenda de otro. ¿Qué nos está enseñando esto, hermanos? Que solamente hay una manera de acercarnos a Dios y es la manera en que Dios ha establecido que nos acerquemos a Él. Es la manera en que llegamos a ser justificados delante de Él. Si nos acercamos por la fe en Cristo y en su obra, Dios nos acepta porque estamos en Cristo. Pero si nos acercamos de cualquier otra manera, confiando en nuestras obras o en métodos o en cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, Dios no nos va a mirar con agrado. Y ocurre exactamente lo mismo en la santificación, en la vida del creyente. Juan nos está diciendo, ¿quieren ser una ofrenda agradable y santificada delante de Dios? Bueno, vivan como Dios ha establecido, que es por medio de la fe en Cristo. Y si nosotros nos acercamos a Dios de cualquier otra manera que no sea la que Él ha establecido, Dios no va a mirar con agrado nuestra vida. Lo interesante de todo esto es que Juan, a lo largo de su epístola, está diciendo que en el mismo poder en el que radica el poder, el cambio de vida para ser justificados, que es en la cruz de Cristo,
es en el mismo lugar donde radica el poder para vivir una vida santificada y que va a reflejar en qué forma, en que nosotros vamos a andar en luz, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a andar en verdad y vamos a amar a nuestros hermanos. Y como va a decir ahora, hasta el punto de dar nuestra vida por ellos. Entonces, entremos a los versículos 13 al 17, si por favor el hermano Paco nos puede ayudar con la lectura. Primera Juan capítulo 3, versículos 13 al 17. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Gracias, hermano. Entonces vamos a entrar a esta sección que es amor de lo alto. La introducción a esta sección nos dice: el amor cristiano es una de las mayores experiencias disponibles para cualquier ser humano. Es notable porque no proviene de una capacidad humana limitada, sino del amor y la vida del propio Jesucristo. El amor cristiano es una realidad sobrenatural. Quiero hacer un pequeño paréntesis técnico en esta parte, porque todas las palabras en las que Juan nos va a hablar en esta sección acerca del amor, por ejemplo, en el versículo 14 que dice en que amamos, o en el versículo 16 que dice hemos conocido el amor, y más adelante va a decir, bueno, hablando del amor, estas dos palabras de amor provienen del griego ágape. ¿Y qué es lo importante de que provenga de esta palabra en griego ágape? Que este es un amor que viene de lo alto. O sea, nosotros como seres humanos somos incapaces de producir este amor. Esta misma fuente de la palabra en griego ágape está en Romanos capítulo 5. Si pueden acompañarme por un momento a Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, cuando el apóstol Pablo está hablando de los resultados que tenemos de nuestra justificación, va a decir, entre tantos resultados, entre tantos beneficios que tenemos de haber sido justificados delante de Dios, va a decir lo siguiente, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor, este amor al que Pablo se refiere acá, es el mismo amor del cual está hablando Juan, el amor ágape, que viene desde lo alto. Y solamente quienes pueden recibir este amor de lo alto, los que tienen el Espíritu de Dios morando en sus vidas. ¿Por qué? Porque va a continuar diciendo el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Quieren amar, tienen que amar de una manera que viene de lo alto, que es derramado y que nosotros como creyentes podemos recibirlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces, el amor cristiano es una realidad sobrenatural, es algo que los no creyentes, los incrédulos no pueden disfrutarlo y por ende no pueden llevar a otras personas. Lamentablemente, es posible que un creyente pase una gran parte de su vida fingiendo amor. Muchos creyentes, en lugar de confiar plenamente en Cristo para amar a través de ellos, simplemente fingen afecto.
El amor cristiano verdadero solo es posible a través de Cristo. Si andamos de la manera que el apóstol Juan nos está exhortando a que andemos, en luz y no en tinieblas. Él es el estándar de oro del amor incondicional. Lamentablemente, como creyentes, muchas veces caemos en el error y en la filosofía mundana que nos dice, no, el amor es condicional. Nosotros amamos a alguien si esa persona nos ama, o amamos a alguien si tenemos algún interés en amar a esta persona. Pero la Biblia, el amor ágape que nos enseña la Biblia es un amor incondicional. No amo a las personas porque lo merecen o porque tengo un interés en amarlas. Amo a las personas porque estoy en Cristo y estoy dejando que Cristo viva su vida en mí. Esa es la gran diferencia de andar en luz o andar en tinieblas. Si ando en tinieblas voy a fingir amor, pero si ando en luz voy a mostrar el amor que Cristo ha derramado en mí o derrama en mí cada vez que ando en luz. Habiendo mostrado vívidamente cómo el odio de Caín revelaba su origen en el maligno, Juan recordó ahora a sus lectores cristianos que no se sorprendieran si el mundo los rechazaba. Va a decir en el versículo 13, una advertencia va a ser Juan que no es nueva, y vamos a ver desde cuándo Dios ya nos hizo esta advertencia. Va a decir en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El sentido literal del mensaje de Juan es, dejen de sorprenderse. Hermanos, el mundo rechaza a las personas por cualquier motivo. El mundo rechaza a las personas por ser altos, por ser bajos, por ser flacos, por ser gorditos, por ser ancianos, por ser jóvenes, por ser de cierto color de piel. El mundo está hecho para rechazar a las personas. Pero sobre todo el mundo nos va a rechazar porque somos cristianos. Entonces Juan está diciendo, no se sorprendan si ustedes están amando a alguien incondicionalmente, si ustedes están andando en luz y amando y el mundo aún los va a rechazar. Esta advertencia, como mencionaba hace un momento, no es algo nuevo. Inmediatamente después de que Adán y Eva comieran del fruto que Dios les dijo que no comieran, Dios ya hizo esta advertencia. Si nos vamos por un momento a Génesis, capítulo 3, versículo 14, podemos leer desde el capítulo 14, Dios mismo se va a encargar de hacer esta advertencia a todos los creyentes. En este punto ya Adán y Eva habían comido del árbol, del fruto del árbol que Dios les había prohibido. Ya se había roto la relación que tenían con Dios. Y ahora vamos a ver una de las tantas consecuencias de esta ruptura de la relación con Dios. Va a decir, versículo 14 del capítulo 3, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero no va a terminar ahí, va a continuar diciendo y va a dar esta advertencia a Dios. Va a decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dios está aclarando dos descendencias claras en este versículo. La simiente de la serpiente, que luego por el estudio de la Biblia sabemos que es Satanás, o sea, los incrédulos, y la simiente de la mujer, los creyentes, por medio del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta advertencia que Juan está haciendo no es nueva. Dios mismo se encargó de hacerla. No se sorprendan si el mundo los aborrece, porque los van a aborrecer. Un comentario decía de alguien, decía lo siguiente, si al rey al que ustedes adoran en este mundo fue crucificado, humillado y ultrajado, ¿qué nos espera a nosotros que seguimos a ese mismo rey? Exactamente lo mismo. Entonces, dejen de sorprenderse.
Los creyentes a menudo se sorprenden cuando el mundo rechaza al Señor y su amor a través de nosotros. Sin embargo, este versículo nos recuerda que el rechazo es coherente con la experiencia de aquel a quien seguimos, Jesucristo. Escuchemos lo que dice, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. El mundo rechazó a Cristo. El mundo va a rechazar a todo lo que sea de Cristo, a todo lo que sea de Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué el mundo odia el cristianismo? Aunque es cierto que los cristianos a menudo invitan a ser ridiculizados por ser hipócritas y poco amables, la rebelión mundial contra los cristianos es mucho más profunda que eso. Se debe en gran medida a un rechazo a Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo. Últimamente, sin meterme en ese tema, pero últimamente vemos que las noticias están llenas del odio a Israel, por ejemplo. Pero ¿por qué las personas odian a Israel? ¿Se lo merecen? Probablemente. Pero odian a Israel, ¿por qué? Porque los relacionan directamente con Dios. Y todo lo que tenga que ver con Dios, el mundo lo va a rechazar. El odio o el desprecio hacia los creyentes ha existido desde el principio. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 3. Y refleja la influencia de un sistema mundial anti-Dios. Ese sistema resiste cualquier cosa que proclame: debes confiar solo en Cristo para tu salvación. Ahora, no solamente el mundo nos va a rechazar por el hecho de ser cristianos, sino también las personas legalistas dentro de muchas iglesias nos van a rechazar por predicar el evangelio de la gracia. Y Pablo lo advierte en Gálatas capítulo 4. Los hijos de la esclava son más que los hijos de la promesa, los hijos del legalismo, los que enseñan que uno tiene que hacer obras para ser salvos, van a perseguir a los que dicen que solo es por la gracia de Dios. Escuchemos lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahí está. No solamente vamos a ser perseguidos por el mundo, vamos a ser perseguidos por los legalistas. ¿Por qué el odio del mundo hacia el cristianismo suele sorprender a los creyentes? Juan se vio obligado a advertir a sus lectores que no se sorprendieran cuando les llegara la persecución. Dado que la iglesia está diseñada para ser el lugar donde el amor, la gracia y el perdón fluyen libremente, a menudo sorprende a los creyentes descubrir que el mundo los odia sin motivos. A pesar de la atracción de la gracia, los incrédulos suelen ser como Caín. Fácilmente resienten a los creyentes porque Dios honra y acepta su fe mientras rechaza sus intentos de merecer la salvación mediante buenas obras. No puede entrar en la mente de una persona legalista que una persona que es salvada por gracia no tenga que hacer absolutamente nada para ser salvo. Es verdad, somos salvos por medio de la fe, pero no significa que no se hizo nada. Se hizo mucho, hermanos. El Creador mismo tuvo que morir en nuestro lugar para que podamos ser salvos. Y es por eso que es obra completa de Dios. Pero en la mente de un legalista, dentro de la iglesia, esto no entra. No puede ser. Ataca mi orgullo, dicen ellos. ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer ni la más mínima cosa para ser salvo? Y la Biblia dice, sí, no puedes hacer absolutamente nada. Los creyentes vamos a sufrir persecución tanto del mundo como del círculo legalista dentro de las iglesias. Probablemente una de las verdades más ofensivas para el mundo incrédulo es
Cristo murió por tu pecado porque tú no pudiste pagarlos tú mismo. Eso toca el deseo natural del hombre de ser su propio amo. El resentimiento se convierte en odio. Esto fue lo que le vendió el diablo por medio de la serpiente a Eva. Oye, Eva, no es necesario que seas dependiente de Dios. Mira, si vos comes de este árbol, vos vas a poder llegar a ser como Dios. Vas a tener independencia. Es lo que el mundo nos vende a nosotros hoy en día. Sean independientes. Ustedes pueden lograr todo. Es un sistema completamente en contra de Dios. Mientras Dios dice, vivan, anden en la luz, dependan de mí para todo, para andar, para amar, para servir, para todo, el mundo dice, no, hay una parte que ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Es la diferencia entre andar en luz, dependiendo de Cristo, del poder de Cristo en todo momento, y andar en tinieblas, depender de nuestras obras. Cuando los israelitas estaban en el desierto y constantemente les reclamaban a Moisés que querían regresar a Egipto, ¿cuál era el motivo para regresar a Egipto? Independencia. Oye, Moisés, en Egipto teníamos tumbas, teníamos banquetes, teníamos carne, comíamos a la hora que queríamos, dependíamos de nosotros mismos. No queremos seguir andando en el desierto dependiendo de Dios. Es lo que se vende en la humanidad, es lo que ataca al cristianismo. Vivan independientemente de Dios. La persecución mundial de los creyentes no se debe principalmente a nuestros fracasos, sino más bien a su odio hacia la gracia. Las personas no tienen problemas en que nosotros reconocemos que no podemos ser aceptos delante de Dios por nada de lo que podamos hacer para Dios. Ellos odian directamente la gracia. Hay dos cosas en común que tenían 3 personas en la Biblia. Quisiera hacerles esta pregunta. Hay 2 cosas en común que tenían Caín, del que acabamos de ver. Tenía Jonás y tenía el hermano del hijo pródigo. 2 cosas en común tenían estas 3 personas. No era la incredulidad, porque Jonás era un profeta de Dios. Independencia no es lo que tengo en mente. ¿Saben cuáles eran las 2 cosas en común que tenían Caín, Jonás y el hermano del hijo pródigo? Los 3 se enojaron con Dios. La primera cosa. Los 3 se enojaron con Dios. Y la segunda, ¿saben cuál es? Se enojaron porque decían, este no lo merece. No lo merece Dios no merece tu gracia, Dios. Hermanos, ese es el problema. Ese es el asunto por el que sufrimos persecución, la gracia de Dios. Hermanos, la gracia no es para los buenos. Por eso es gracia, es un regalo inmerecido. Si fuéramos buenos, no necesitaríamos la gracia. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos. Esta es una de las grandes afirmaciones de sabemos de Juan. Todo el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los creyentes pueden estar seguros de las realidades espirituales porque Dios mismo ha revelado la verdad en su palabra. Lo que Él declara anula las opiniones del mundo y las dudas que nos generan nuestros propios corazones. ¿Cómo podemos tener la garantía y la seguridad de que tenemos vida eterna? ¿Cómo sabemos que si nos morimos hoy o si Cristo nos recoge hoy, vamos a pasar la eternidad con Él? ¿Será que tenemos que seguir la corriente de algunas religiones que dicen que
¿Sabemos que somos salvos porque empezamos a hablar en lenguas que las personas desconocen? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tenemos esta garantía? Porque la palabra de Dios nos muestra esta garantía. Más adelante va a decir en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? Porque hemos creído en Cristo y en su obra. Esa es nuestra garantía de vida eterna, nuestra garantía de salvación. No por lo que diga una religión, sino por lo que dice la palabra de Dios. Lo que declara, lo que Él declara, lo que declara por medio de su palabra, anula las opiniones del mundo y las dudas que nos generan nuestros propios corazones. El verbo saber denota conocimiento adquirido a través de la percepción y la revelación. Y estando en el tiempo perfecto, describe una convicción establecida, firme, algo aprendido una vez y que sigue dando certeza. Los lectores de Juan habían llegado a conocer la verdad de Dios y ese conocimiento seguía anclándolos. Esto no es conocimiento místico ni emocional, como algunas personas pretenden enseñar o pretenden transmitir. Está fundamentado en la revelación y confirmado en la experiencia. La palabra de Dios resulta fiel cada vez que se pone a prueba, porque no puede mentir. Los creyentes pueden descansar seguros en lo que Él ha dado a conocer. ¿Qué es lo que dice, hermano, por favor? Salmo capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Queremos andar en luz, hermanos, como el apóstol Juan nos está exhortando. Dependamos de Cristo. Pero para depender en Cristo tenemos que conocer a Cristo. Es imposible confiar en alguien que no conocemos. Es por eso que el apóstol Pedro también nos va a exhortar a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Porque mientras más conocemos en Dios, más podemos depender en Dios. Más podemos andar en luz, dejando que sea Cristo quien viva su vida en nosotros. Y como va a decir más adelante en este versículo, ese andar en luz se va a reflejar. ¿En qué manera? En que vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Porque Cristo nos amó hasta la muerte. La Escritura es la medida final de la realidad. Nuestra confianza no proviene de los sentimientos cambiantes ni de las ideas cambiantes del mundo, sino de la verdad inmutable que Dios ha revelado. Continúa diciendo el versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. La forma verbal hemos pasado está en tiempo perfecto. Nuestro paso de la muerte a la vida es una acción completada en el pasado, con resultados que se mantienen ahora y para siempre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La versión de la Biblia de las Américas dice, con Cristo he sido crucificado. En un punto específico, en el punto en que he puesto mi confianza en Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne ya no lo vivo yo, sino lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No estamos deslizándonos de un lado a otro entre los ámbitos de la muerte y la vida. Aunque a veces caminemos según nuestra naturaleza pecaminosa, y eso se va a reflejar, según a lo que dice el apóstol Juan, en que si amamos o no amamos a nuestros hermanos, en que si guardamos o no guardamos los mandamientos de Cristo. No estamos deslizándonos de un lado a otro entre los ámbitos de la muerte y la vida, aunque a veces caminemos según nuestra naturaleza pecaminosa que tiene su origen en la muerte. Nuestra transición a la vida es un hecho inalterable. Romanos capítulo 5, versículo 12
lo explica muy detalladamente. Hemos pasado del dominio de Adán al dominio de Cristo y eso se mantiene para siempre. Nuestro paso de la muerte a la vida es un hecho permanente y establecido que podemos conocer y en el que podemos apoyarnos. Jesús dijo esencialmente lo mismo en Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo repitió esto en Colosenses capítulo 1, versículo 13, diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sabemos, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos esa garantía, porque la Biblia misma nos da esa garantía, que si hemos creído en Cristo y en su obra tenemos vida eterna y no hay más vuelta que darle. Ahora ahora Juan va a continuar este versículo diciendo, bueno, si ustedes están diciendo que están andando en luz, se va a reflejar de cierta manera. ¿Y cuál es esta cierta manera que Juan va a decir? En que amamos a los hermanos. Nuestro amor sobrenatural, este amor que desciende del cielo, este amor ágape, que se recibe por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, este amor sobrenatural por los creyentes es prueba de esta realidad espiritual. La versión del amor del mundo siempre es condicional, pero el amor del creyente está arraigado en Cristo mismo. Esta verdad se definirá aún más en el versículo 16, cuando el amor sacrificial de Cristo se convierte en el modelo supremo. ¿Hasta qué punto vamos a amar a nuestros hermanos? Hasta dar nuestra misma vida por ellos, si seguimos y nos mantenemos andando en luz. Es interesante que el apóstol Juan no dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y esto se va a reflejar en el servicio en la iglesia, o esto se va a reflejar en las actividades que hagan dentro de la iglesia. No, él está diciendo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo se va a reflejar esto? En que amamos a los hermanos, hasta el punto de dar nuestra vida por ellos. Es como lo que dice Santiago, ¿verdad, hermanos? Que es una carta también escrita a los creyentes. Si ustedes dicen que tienen fe, se va a reflejar en obras. Pero si no se refleja en obras, esa fe no está siendo productiva. Está ahí, sí, seguramente, pero no está siendo productiva. Un mensaje igualmente para creyentes. Si yo a ustedes en este momento les digo, oiga hermanos, yo sé pilotear una avioneta, ¿cuál va a ser la manera en que ustedes comprueben que yo sé pilotear una avioneta? Que yo les muestre mi licencia o traigan una avioneta y la pilotee. Y si yo la puedo despegar y aterrizar bien, bueno, sabrán que sé pilotear una avioneta. Juan está diciendo lo mismo. Si ustedes están diciendo que están andando en luz y que han pasado de muerte a vida, se va a reflejar en el amor a sus hermanos. No está diciendo se va a reflejar que son salvos. No, la salvación ocurre en un momento específico en el tiempo. Somos salvos solamente por medio de la fe en Cristo y en su obra. Pero si decimos que estamos andando en luz, se va a reflejar en el amor a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanecer en la muerte significa vivir como si aún estuviera en la antigua condición de separación de Dios. Esto no deshace la posición del creyente en Cristo, pero hace que su caminar sea impotente e infructuoso. No está poniendo en duda la salvación del creyente, está poniendo en duda el caminar del creyente, el segundo tiempo de la salvación. Juan, desde un comienzo de su carta, está hablando directamente a creyentes. Y como decíamos hace un momento, él está preocupado y está enfatizando en la vida abundante, en andar en luz para el creyente.
Todo lo que produce la carne es pecado, pecado que conduce a la muerte. Gálatas 6:8 afirma que el creyente, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando un creyente elige caminar según la carne, el amor de Cristo no será evidente en su vida. En esos momentos, su vida se parece más a la que era antes de la salvación, marcada por sí mismo, más que por el amor de Cristo. Juan va a decir, no tiene lógica. Si ustedes dicen que son creyentes, lo lógico sería que anden siempre en luz. Porque si están andando en tinieblas o se están dejando dominar por la carne, no concuerda con lo que ustedes dicen que son. Si nos vamos por un momento a Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo va a decir algo similar. Romanos capítulo 12, versículo 1 va a decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Toda la gracia, toda la misericordia que Pablo presentó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo lógico. Lo ilógico sería que nosotros como creyentes andemos en tinieblas. Eso sería ilógico. Lo lógico, lo racional sería que como creyentes andemos siempre en luz. Y es lo que está diciendo también Pablo en Gálatas y Juan en la exhortación de andar en luz. Lo lógico sería que siempre andemos en luz. Primera Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan hizo otra afirmación contundente de todos. Este versículo puede resultar inquietante si se toma aisladamente, pero dentro de su contexto es coherente con la enseñanza de Juan sobre la permanencia y el amor. Se puede sacar de contexto y utilizar individualmente este versículo para decir que la salvación se puede perder. Y es lo que muchas personas hacen. Sacan de su contexto y dicen, no, la salvación se puede perder, hay que cuidar nuestra salvación porque la salvación depende de nosotros. Pero hermanos, si no hemos hecho nada para merecer nuestra salvación, no podemos hacer nada para perderla. Es por eso que esto está hablando en el caminar del creyente, en que si el creyente va a disfrutar la vida abundante o no, la vida eterna ya está garantizada. Juan se encargó de decir eso, está garantizada. Está hablando de la vida abundante en el creyente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquí tenemos la intersección entre la motivación y la acción en dos palabras electrizantes, odio y asesinato. Juan no se anduvo con rodeos cuando equiparó el odio con el asesinato, porque el odio es la semilla que se convierte en el acto. Ya habíamos visto en el versículo 12 a Caín como un claro ejemplo. La semilla del odio desembocó en el asesinato de su hermano. No se trata simplemente de no gustar de alguien o de elegir no pasar tiempo con esa persona. La palabra odio significa un deseo activo de ver a otra persona dañada, disminuida o destruida. Es lo opuesto al amor ágape de Dios, al amor que viene de lo alto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es todo lo opuesto a Satanás y Satanás es todo lo opuesto a Dios. Si Satanás es el principal acusador de los hermanos, cada vez que nosotros acusamos a alguien, ¿con quién nos estamos identificando? ¿Con Dios o con el diablo? Con el diablo. Si estamos acusando a alguien, está diciendo lo mismo aquí. Son totalmente opuestas. Si tenemos odio hacia alguien,
estamos andando en tinieblas. Y las tinieblas no tienen nada que ver con la luz de Cristo. Jesús enseñó el mismo principio en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Por favor, hermano, si nos puede ayudar con estos versículos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos en estos versículos donde equiparaba la ira en el corazón con el asesinato a los ojos de Dios. En el estándar de Dios, odiar a una persona ya es igual que asesinar a esa persona. Primera Juan 3:15, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan no cuestionaba la salvación aquí. Eso ya lo había dejado claro. La salvación es eterna, es garantizada. Más bien señalaba la condición de la comunión, el andar del creyente, la vida eterna, Jesucristo. No permanece en comunión con nadie consumido por el odio. Son totalmente opuestos. La luz de las tinieblas, el amor con el odio. Hermanos, si nos puede ayudar, por favor, con Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ahí está. Cuando el odio o el desprecio caracterizan nuestra actitud, esto revela que no permanecemos en Cristo. El remedio es la confesión y la restauración de la comunión. El odio es asesinato en forma de semilla y no puede coexistir dentro del creyente que habita en Cristo. Y si nosotros estamos andando odiando a una persona, mucho peor si es nuestro hermano, estamos andando en tinieblas. ¿Y cuál es la solución que Dios ha dado para pasar de las tinieblas a la luz? Confesar nuestro pecado, para volver a caminar en la luz. El odio puede empezar como una pequeña semilla de amargura o resentimiento, pero cuando no se controla, se convierte en hostilidad, desprecio y finalmente, si se permite madurar, puede estallar en palabras destructivas o incluso en acciones violentas. Jesús insinuó que la ira es la semilla del asesinato. Y este versículo nos recuerda que el odio es asesinato en el corazón de una persona. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesucristo es el ejemplo supremo de amor. Por esta razón, Juan definió la propia naturaleza y el carácter del amor, no en términos vagos o sentimentales como el mundo nos quiere vender. No, el amor es un sentimiento, el amor es, y empiezan a sacar una serie de conceptos que son ajenas a la Biblia. No, hermanos, el amor es Cristo, sino en el ejemplo concreto del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. ¿Y cuál es el amor de Cristo? Que puso su vida aún por sus enemigos. Cuando Cristo en Isaías 53, versículo 7, cuando se describe los momentos antes de que Cristo sea crucificado, dice que fue maltratado, humillado, y en otro texto va a decir que fue escupido, insultado. Pero Jesús no abrió su boca. ¿Por qué? Porque estaba a punto de expresar el mayor amor que se ha expresado en la vida, dar su vida por sus enemigos. Es el mismo amor que vamos a reflejar si estamos andando en luz. La vida y el sacrificio de Cristo otorgan al amor su significado más completo y la definición más observable. Todo lo que produce el mundo o nuestra carne es solo una sombra tenue
de la realidad permanente del amor de Cristo. El amor verdadero se define por la cruz de Cristo. Dejó a un lado sus derechos y gloria en el trono del Padre para dar su vida por nosotros. Lo perdió todo. Sus acciones fueron completamente desinteresadas, preocupadas solo por nuestro rescate. Como dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, estamos andando en la luz a tal punto de realmente dar nuestra vida por los hermanos. Si no, no estamos andando en luz. Y la exhortación de Juan es esa: anden en luz, amen como Cristo nos ha amado. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La única respuesta lógica al sacrificio de Cristo por nosotros es que reflejemos el mismo tipo de amor los unos hacia los otros. El amor de Cristo en los creyentes es inherentemente abnegado. Hermano, por favor, si nos puede leer Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no mirando cada uno por lo suyo propio, ni siquiera su vida, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. No hay límite para cómo el amor abnegado puede expresarse dentro del cuerpo de Cristo. No hay límite. Puede significar tomarse tiempo para consolar a un creyente que está en apuros, llevar una comida a alguien necesitado, ofrecer una palabra suave en lugar de una respuesta tajante, pasar por alto un error o soportar pacientemente a otro para su crecimiento en Cristo. No hay límites para expresar el amor de Cristo. El amor cristiano refleja el carácter de Cristo. Es paciente y amable, libre de orgullo e interés propio. Ese amor no lleva la cuenta de los errores, sino que se deleita en la verdad. Soporta las dificultades, cree en lo mejor y persevera en cada prueba. Y muchas veces también se refleja ese amor callando aun cuando nos están insultando en la cara, así como Cristo no abrió su boca mientras lo insultaban camino a la cruz. Muchas veces, hermanos, podemos llegar a jactarnos de lo que hacemos para Cristo, de cómo servimos o lo que damos o cómo vivimos para Cristo. Esa no va a ser una ofrenda agradable delante de Dios. Lo que va a ser una ofrenda agradable para Dios es cuánto hemos dejado a Cristo vivir en nosotros. Cuánto hemos dejado a Cristo amar a través de nosotros a los hermanos. Y por último, el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A medida que el amor de Dios madura en nosotros, transforma el afecto humano en amor divino que busca lo mejor para los demás. La apatía hacia los creyentes revela que algo está obstaculizando el flujo del amor de Dios a través de nosotros. Juan llevó el amor al nivel más básico. Si vemos a un creyente que carece de las necesidades de la vida, comida, refugio, ropa, y nos apartamos, el amor de Dios aún no está activo en nosotros. Bienes de este mundo significa lo esencial, no los lujos. El amor verdadero responde con la acción.
No es simplemente, si está en nuestras posibilidades, no es simplemente decir, voy a orar por ti. Sí, hay que orar por esa persona, pero si podemos, se debe reflejar en acciones el amor de Cristo en nosotros. La frase cierra su corazón sugiere cerrar de golpe una puerta. Representa a un creyente que al enfrentarse al sufrimiento ajeno, se cierra deliberadamente de la compasión y la simpatía. Hacer esto es rechazar la propia naturaleza del amor de Cristo, que es entregado a sí mismo y tierno hacia los necesitados. La pregunta de Juan es punzante. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La respuesta es obvia. Simplemente no lo hace. ¿Por qué? Porque en ese punto estamos andando en tinieblas, llevando el fruto de la carne y no llevando el fruto del Espíritu. Tal frialdad muestra una vida que no permanece actualmente en el amor de Cristo. Santiago hizo el mismo punto en Santiago capítulo 2, versículos 15 al 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, ya verán ustedes cómo, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El amor como la fe se demuestra a través de nuestras acciones. Santiago dice, si tienen fe, si dicen que tienen fe, se va a ver en obras. Juan dice, si dicen que están andando en luz, se va a reflejar en amor hacia los hermanos. Imagina ver la casa de tu vecino en llamas. En lugar de pedir ayuda o correr en su ayuda, simplemente saludas con la mano y dices, tranquilo. Lo absurdo de esto es evidente. Las palabras sin acción son crueles. De la misma manera, cuando vemos a un hermano o hermana necesitados, pero negamos ayuda, traicionamos el amor mismo de Dios que debería estar actuando en nosotros. El verdadero amor cristiano es más que palabras vacías o emociones trilladas. Es visible, práctico y sobre todo es costoso. Abre nuestros corazones y manos hacia quienes lo necesitan. El amor no cierra puertas. Abre un amplio camino para satisfacer esas necesidades con alegría. Reflejar el amor de Cristo, hermanos, si andamos en luz, puede ir desde dar un simple consejo o unas simples palabras de ánimo con la Biblia hasta dar nuestra vida por ellos. Porque ese es el estándar de Cristo y eso es lo que Cristo va a hacer por medio de nosotros si dejamos que Cristo viva su vida en nosotros. Vamos a terminar este tiempo, esta sección con una oración, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, gracias Señor le damos por su palabra. Gracias Señor le damos porque en cada versículo que estudiamos podemos entender, podemos cambiar nuestra mente a la mente de Cristo, Señor, y porque nos muestra, Padre, cómo podemos andar en luz. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y le encomiendo todo lo que va a continuar y todo el estudio todavía que nos falta por hacer. En nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.